Mi vocación la descubrí a través de mi padre. Nos contabas acerca de esa admiración por Zapata. Desde muy pequeño para mí fue un estandarte de lo que mi padre decía que debíamos de apuntar, a la honorabilidad, a la rectitud de principios, a la vocación por servir, que creo que el derecho se resume en eso. Conocí los núcleos ejidales, escuchaba discusiones y veía cómo convenían intereses entre los excluidos. Recuerdo, por ejemplo, de Sócrates cuando iba preguntándole a los hombres qué es lo que eran en realidad. Entre los sabios no existen jerarquías. Creo que la justicia es algo sumamente relativo. Debemos de respetar los conceptos de justicia del otro y dialogarlos para poderlos hacer compatibles con el nuestro. La ciencia no piensa, decía Heidegger. Creo que el derecho fiscal no piensa. La filosofía lo que te brinda es vivir intranquilamente, porque ya te vas a estar cuestionando todo, pero vivirás auténticamente. Hay trayectorias que se construyen en los tribunales, en los despachos y en las aulas. La de nuestro invitado ha sabido unir todos estos mundos. Jurista, académico y pensador, ha dedicado su vida a explorar las preguntas más profundas sobre la justicia, el derecho y la responsabilidad pública. Autor, profesor y conferencista internacional, el maestro Edgar Eduardo Pérez Hernández representa a una generación de abogados que entiende que el conocimiento no es un privilegio, sino un compromiso con la sociedad. Hoy, en Pensar es Resistir, conversamos con un hombre que ha hecho de la reflexión una vocación y del estudio una forma de servicio. Sean todas y todos bienvenidos. Mi querido amigo y maestro Edgar Eduardo Pérez, es un placer que te encuentres en Pensar a Resistir con todos nosotros, que nos platiques de tu vida, que nos regales un poco de tu tiempo y, por qué no, también de tu sabiduría. Muchas gracias, estimado maestro Osiris, a todo tu equipo que ya tengo el gusto de conocer y siempre han sido admirados y muy respetados por su servidor. Gracias por invitarme a su casa y a su espléndido programa. Gracias, amigo. Vamos a empezar por los orígenes. Sabemos de tu trayectoria, sabemos de tus méritos, sabemos que eres un abogado sui generis porque te gusta la filosofía, porque te gusta el deporte, porque te gustan un montón de cosas de esta vida un poco banal y rigurosa, pero el derecho siempre fue tu pasión. ¿Cómo empezó ese gusto por las leyes o esa inquietud para ser en un futuro lo que hoy eres, un abogado de gran trayectoria? Empezó desde muy pequeño. Mi vocación la descubrí a través de mi padre. Yo he sido muy cercano a la figura paterna. Me involucraba. Él estuvo en una procuraduría que se llamaba Procuraduría Agraria y visitaba los ejidos recién creados por allá del 94, 95, que estaban regularizándose con el tema de la reforma agraria de aquellos tiempos de Salinas de Gortari. Claro. Entonces, pues yo era un pequeñito que conocí por ahí los andares de Zapata, conocí los núcleos ejidales, escuchaba discusiones y veía cómo convenían intereses entre los excluidos, entre los oprimidos. Y pues obviamente estuve muy cercano al contacto del derecho, pero también desde un punto de vista muy humanista y muy cercano a nuestra gente, a nuestro México, pues que ya cada día está siendo olvidado, que es ese México revolucionario. Exacto. El México profundo. Es correcto. En las raíces justamente de las ideologías que en mi punto de vista actual hoy mueven mi caminar profesional, que es justamente el deseo por proteger al más débil. Así inició Osiris, mi gusto por el derecho, maestro, justamente con las influencias de mi padre y obviamente también con los beneficios que yo veía que creaba en la gente. Ahora esa figura paternal ha sido muy importante porque la disciplina en tu trayectoria ha sido muy importante. ¿Cómo fue esa figura paternal? Hace tiempo nos contabas acerca de esa admiración por Zapata, ¿no? Las enseñanzas de tu padre. ¿Cómo fue para ti tu padre? Que claro que sí fue algo decisivo para que tú eligieras pensar en el derecho. Claro. Sí, mi padre ha sido mi figura representativa esencial en la vida, con mucho amor y disciplina. Justamente esa figura, decías hace un momento, de Zapata, desde muy pequeño para mí fue un estandarte
de lo que mi padre decía que debíamos de apuntar, a la honorabilidad, a la rectitud de principios, a la vocación por servir, que creo que el derecho se resume en eso, en la vocación por servir. Y eso es como que lo que puedo decirte al respecto, amigo. Ahora, egresaste con muchos reconocimientos, mención honorífica, en cuestión académica, eres un gran talento. Cuéntanos esa parte de lo académico en tu vida. Fíjate que no ha sido todo un transcurrir perfecto. Decías hace un momento la importancia de la humanidad en el jurista es algo que normalmente no se habla. Claro. Pareciera que la historia de los grandes abogados comienza cuando vienen los logros. Pero lo cierto es que hay una historia detrás. Yo siempre he sido un muchacho muy inquieto. Fui un niño problema desde muy pequeño. Siempre me metía en problemas, pero también sabía cómo salir de ellos. Claro. Metía en problemas a mis amigos, pero también los sacaba de los problemas. Sí. Y pues era un muchacho que incluso, mis padres, ambos, pues prácticamente me veían como un caso perdido, ¿no? Llegada hasta la universidad, que ya tuve el contacto con mi profesión, con la licenciatura, y comencé a instruirme, pues justamente empezó los logros y se daba natural. Estudiaba, siempre fui muy disciplinado con el estudio y pues obviamente ahí sí dirigí mi vida, la enderecé y todo el tema del muchacho problema pues empezó a focalizarse en la pasión, en la pasión por lo que yo estaba estudiando y por lo que veía que me daba resultados. Desde muy joven entré a un despacho de abogados reconocidos, se llama Corpus Lex, de un gran amigo, Bruno Taveira. Él me dio la oportunidad, yo tenía 20, 21 años y comencé a litigar desde muy joven. Posteriormente, pues seguí con esa trayectoria, me permitieron después estar con el doctor Silvino Vergara Nava, claro. Estuve con él durante 8 años y así ha sido. Dentro de mis estudios, pues sí, logré conseguir premios a la excelencia académica en todos mis años y egresé con mención honorífica con un sínodo que estuvo compuesto, por cierto, por uno de los juristas, yo diría, más importantes vivos actualmente, que es el profesor argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, que igualmente vio, creo que algo en mí y sigue siendo un gran amigo. A eso iba, al doctor Zaffaroni, que sí. dirigió tu tesis, que aparte, como tú bien lo dijiste, es una de las grandes mentes del derecho latinoamericano. ¿Cómo fue esa experiencia de acercarte con él, con una mente tan brillante como Zaffaroni? Pues te diría que a través de Zapata. Sí, curiosamente. Fue la conexión ahí. Exactamente. Resulta que yo fui a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte de una catapulta por la Escuela Libre de Derecho, gracias también a mis méritos. Entonces llegué a la Corte con toda la consigna propia de conocer a Eugenio Raúl Zaffaroni, que yo ya lo venía leyendo muchísimo. Yo desde muy chico he leído filosofía y filosofía del derecho. Y bueno, Zaffaroni, además de ser un gran penalista, es también un gran sociólogo, un criminólogo crítico y es un filósofo prácticamente del derecho. Entonces, pues resulta, Osiris, que compré un plato de Talavera con dulces y tenía una postal de Zapata muy bonita, con algunos pensamientos zapatistas. Llegué, no lo encontré en la corte, pero se lo dejé con una secretaria, con un asistente, y él me contactó a mí, precisamente movido por lo que le había regalado, que había sido esa postal de Zapata, y externó igualmente su agrado por ver esas ideologías en alguien tan joven. Que eso fue lo que recuerdo mucho que me mencionó. Y bueno, abrió canal de comunicación. A partir de ahí, un personaje tan importante como Zaffaroni, ¿qué enseñanzas te dejó? Porque conocemos de él su amplia magnitud de conocimiento, su gran desenvolvimiento en el derecho latinoamericano. Pero a ti en lo particular, ¿qué te dejó? ¿Qué te marcó? Lo que más me marcó, y es muy buena la pregunta, fue que entre los sabios no existen jerarquías. La magnitud de su inteligencia rompe justamente cualquier estratificación y abre con toda humildad los canales de comunicación. Yo recuerdo mucho que me decía que para él era importante, y lo sigue diciendo, las preguntas sencillas. Y las preguntas sencillas vienen de los filósofos jóvenes que se vean movilizados por la inquietud. Y yo le hacía preguntas sencillas que para él eran muy interesantes. Incluso, esa parte está en el prólogo de un libro que escribí, que sé que más adelante vamos a platicar, si me lo permites. Pero me comparó con un gran filósofo alemán del siglo XVIII-XIX, Anselm von Feuerbach, que a sus 21 años pues, escribió una obra muy interesante
en relación con el garantismo, con los primeros movimientos iluministas que contenían el poder punitivo, y decía eso, es que ellos, esos filósofos, se movilizaban a través de las preguntas sencillas. Justamente hace rato estábamos platicando del gusto que tenemos por la filosofía en común, ¿no? Y esas preguntas sencillas son las que más edifican el carácter de los hombres, ¿cierto? Me recuerdo, por ejemplo, de Sócrates cuando iba preguntándole a los hombres qué es lo que eran en realidad ahí en la plaza pública, ¿no? Y esas preguntas me llevan justamente a preguntarte por ese libro, por esa tesis, por esa relación que tuviste con el maestro Zaffaroni, con el doctor Zaffaroni, y que devino en un libro maravilloso. Cuéntanos esto. Sí, realmente el libro comenzó como un sueño juvenil. Sí. Yo desde que estaba en la universidad, tenía 21 años, yo ya me había propuesto escribir un libro. ¿Cómo lo iba a hacer? Pues con disciplina, con mucho esfuerzo. Gracias a Dios, yo ya contaba con una gran cantidad, un acervo de libros de apoyo y mucha lectura, muchas horas de lectura. Entonces, pues solamente fue cosa de ponerme a hacer lo que me apasiona. Entonces, creo que el principal problema en la abogacía es la decisión judicial. Justamente por qué las sentencias son ineficaces, por qué los derechos fundamentales son constantemente inactuados y sobre todo la falta de cimentación de la decisión judicial como un contrapoder a la política. Exacto. Eso fue el principal objetivo. Y ahí nació hacia una teoría de la decisión judicial para América Latina, que pues fue un libro de 348 hojas que pues escribí con 21 años, comencé, y lo terminé con 23 años. Entonces pues lo ofrecí a una editorial que es Tirando Blanche, que actualmente pues creo que es una de las más prestigiosas pues, yo diría, del mundo hispano. Por supuesto. Y pues ya fue que me contactaron, me dijeron que les pareció un trabajo maravilloso. Y bueno, planteándoselo a Zaffaroni, le propuse escribir mi prólogo. Y también todo fue como con ganas de seguir soñando, nada más. Realmente no tenía seguro nada. Y ni el libro, ni a Zaffaroni. Pero todo se dio. Y el prólogo es verdaderamente fascinante. Fascinante porque lo escribe un hombre fascinante. Sí. Pero es una obra publicada internacionalmente, como bien lo dijiste. ¿Qué dejó esa obra en ti como jurista? Porque ahí es como la inauguración, digamos, de Edgar Eduardo como jurista. Un compromiso, amigo y maestro. Un gran compromiso. Porque al final yo sé que lo que escribí es para mi vida. No sé si para la vida de los demás, espero que sí, por lo menos les ayude en algo. Pero para mi vida es un parangón. Y a través de ello no puedo ir más atrás de ese libro. Entonces, posteriormente escribí otro, que ahorita si quieres te comento también el título, claro. Les comento a todos. Pero cuando lo estaba escribiendo decía, creo que no estoy superando en cada hoja el primer libro que me está pasando, ¿no? Y tenía que revisar y revisar y reelaborar el trabajo que después hice, precisamente porque creo que dejé la vara muy alta. Y digo, nada más con esto quisiera así como que dejar algo muy claro en este sentido, que incluso es una invitación para los jóvenes que nos vean. Puedo decir que tal vez ese muchacho que escribió ese libro difícilmente va a volver a aparecer, pero yo creo que también difícilmente va a ser superado por mí, porque realmente se movió por la ilusión y el trabajo que salió, hasta yo me sorprendo. Pareciera como si yo no lo hubiera escrito. Es algo increíble, pero solamente se necesita soñar y atreverse. Soñaste muy alto, sí, y los sueños se cumplieron. Sí, amigo. Amigo, posteriormente te fuiste a la Universidad de Buenos Aires para estudiar filosofía del derecho. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque ya hemos platicado que la filosofía es algo que nos une a nosotros dos, claro, pero que a ti te apasiona en particular, sobre todo la filosofía del derecho. ¿Cómo fue llegar a Buenos Aires, una cultura extraordinaria, la de Argentina, y meterte de lleno con la filosofía? Sí, ha sido de las experiencias más maravillosas que he tenido en la vida. Yo no sé por qué, precisamente ahí está Zaffaroni, por qué Argentina ha estado tan cerca de mi vida desde que estoy con el derecho. Y yo puedo decirte que no hay personas más maravillosas que los argentinos. Y todos quisiéramos tener un amigo argentino. Son las partes más nobles que yo he conocido en un ser humano, están en ellos. Y me han ayudado desinteresadamente.
Y eso es algo que yo siempre llevo en mi corazón y con mucha gratitud para ese país tan maravilloso y hermoso que es Argentina, que yo lo veo como un segundo hogar. Claro. Y justamente la Universidad de Buenos Aires siempre también fue un sueño. Para mí ha sido la representación más magnífica del pensamiento jurídico latinoamericano. Justamente Carlos Nino, Eugenio Raúl Zaffaroni, Eugenio Bolillín, Carlos Alchurrón, Víctor Abramovich, y pudiera seguir, ¿no? Por supuesto, mis profesores, el gran Ricardo Iburg, Miguel Ángel Ciuro Caldani, Nora Wolfson y Gonzalo Anado Bratinich, que es uno de mis mejores amigos, que de hecho fue el director de tesis de la maestría, que son grandes pensadores del derecho y además son seres humanos que no tienen igual. A mí me enseñó la Universidad de Buenos Aires, sobre todo hay una teoría que se llama trialismo jurídico, y uno de mis profesores, que por cierto es de los más brillantes que he tenido en mi vida, Miguel Ángel Ciuro Caldani, siempre nos decía que el derecho son repartos funcionales. Entonces, nosotros como juristas estamos obligados a verificar la existencia de esos repartos y cómo el poder distribuye los mismos para poder reducir esas diferencias, para poder poner al servicio el derecho para cambiar o revertir o disminuir justamente las inequidades. Eso, yo te puedo decir que incluso en mi ejercicio profesional me ayuda muchísimo. Y te podría seguir hablando muchísimo de mis otros profesores, pero preferiría que tú me vayas marcando la pauta. Ahora, Argentina nos une porque es una cultura brillante. Claro. Está el tango, está la Universidad de Buenos Aires, está desde luego San Telmo, está el fútbol, está la pasión con la que viven los argentinos, que en algo se parecen a nosotros, a los mexicanos. Totalmente. Seguramente por la pasión, ¿no? Y bueno, está Borges también. A ti también te gusta la literatura. Por supuesto. Está Cortázar y un sinfín de grandes literatos y juristas, como tú lo acabas de mencionar. Correcto. Para ti, ¿qué experiencia fue vivir en Argentina y sentirte parte de ese país tan hermoso que es el Cono Sur? Yo creo que en Argentina, como en México, y yo lo platicaba con grandes amigos, pues en realidad somos un resumen de marginados en el planeta. En Argentina existió una gran inmigración y de europeos que no fueron integrados correctamente al proceso capitalista. Exacto. Italiano, pues español, franceses. Entonces, en realidad, muchos de los que llegaron pues no fueron, pues que digamos, grandes burgueses, ¿no? Igualmente en México, pues también somos un resumen de marginación. Con los españoles que llegaron, pues tú lo sabes mejor que yo, pues eran muchos árabes del Al-Andalus que venían por el proceso de la lucha con el reino y también pues muchos judíos. Claro. Entonces, en realidad también somos un proceso de marginación. Allá existen, pues precisamente los indígenas que están en Argentina, y acá igualmente tenemos a nuestros indígenas que se les forzó a integrarse a ese proceso de colonialismo. Entonces, con esto quiero llegar al punto de que somos resumen de la misma opresión y por lo tanto compartimos la misma pasión por pues poder reivindicar nuestros valores culturales, nuestra propia autonomía y nuestro lugar en la historia. Y creo que Argentina lo ha hecho de forma fantástica. Igual que nosotros, que México, que creo que también nos hace falta hablar más justamente de esa parte de nosotros mismos como mexicanos, porque si algo tienen los argentinos, y a propósito, es que ellos sí están orgullosos de lo que hacen. Claro. A veces los mexicanos, no sé si es porque somos muy duros con nosotros mismos o tal vez porque estamos muy cerca de Estados Unidos, que se nos olvida mucho lo que también logramos. Se nos olvida un poco el orgullo, ¿no? Correcto. Somos como un poco más dóciles. Pues sí, es verdad. Sí, correcto. Amigo, pero tú ibas a caminar por la Gran Vía, San Telmo. ¿Qué hacías cuando estabas allá en Argentina? ¿Te sentías solo? Bueno, ya nos contaste que los argentinos son maravillosos, y lo son. Sí. Y que eran grandes amigos para ti, ¿no? Realmente, fíjate, es algo interesante lo que me comentas, porque mi tiempo en Argentina siempre ha sido el 100% la Universidad de Buenos Aires. Era tanta mi pasión que yo nunca pensaba en alguna otra cosa. En realidad era Universidad de Buenos Aires y convivencia en asados con amigos. Los asados Nada argentinos. más, sí.
Ni siquiera, y creo que no me arrepiento, digo, cuando lo comento mucha gente se le causa curiosidad, ¿por qué no conociste? Y le digo, bueno, es que yo no fui a conocer. Era tanto mi sueño, mi obsesión, amigo. Por el estudio. Por el estudio, Sí. por estar conviviendo con los grandes maestros que yo ya había leído en libros, pero no tenía el gusto de conocer, que yo todo el tiempo lo ocupé de estudiar. Y te puedo decir que lo que resultó en mi ejercicio profesional fue algo, un antes y un después impresionante. Entonces, sí, digamos que esa sería mi respuesta a la pregunta. Ahora, después de tantos años estudiando el derecho, quiero hacerte una pregunta a ti, que eres tan estudioso, tan comprometido con tu materia. Para ti, ¿qué es la justicia? Excelente pregunta. Pues bueno, para mí la justicia es lo que, vamos a decirlo, lo que cada quien considera valioso. Uh-huh. Y fíjate lo que espero que vean cuál es el aspecto que estoy justamente denotando de esta parte. Sí. Creo que la justicia es algo sumamente relativo. Uh-huh. Es decir, cada quien le asigna los valores que desde su propia autonomía moral y personal considera. Sin embargo, yo con esto no quiero decir que esté en contra de la justicia. Lo que quiero decir es que debemos de respetar los conceptos de justicia del otro e integrar y dialogarlos para poderlos hacer compatibles con el nuestro. Aquí el tema, creo, de la justicia es que ha sido tan, vamos a decir, tan puesta en debate que creo que la hemos banalizado. Claro. E incluso, pues eso es funcional para el propio poder, que de hecho debemos limitar. Porque a través de un concepto tan indeterminado, pues nos pueden introducir cosas para las cuales nosotros no quisiéramos ser funcionales. Exacto. Esa concepción que tú tienes de la justicia, que es muy propia, pero que viene, desde luego, de las lecturas que tú tienes de los grandes juristas y de los grandes filósofos también, me lleva a pensar en otra faceta tuya, que es la de profesor. Tú has sacado adelante grandes generaciones de licenciatura y posgrado. ¿Cuál es la experiencia de enseñar? Porque es muy diferente a el jurista, es decir, a escribir algo sobre la ley o sobre las normas, pero también es muy diferente a tratar de desmenuzar todos los retruécanos jurídicos cuando vas a los amparos. ¿Para ti qué significa enseñar la ley a los demás? Es dignificar. Dignificar. Yo cuando doy clases, no es romántico, créeme que solamente por decirlo, sentía como si estaba recitando una obra literaria o una canción, si estuviera cantando. Y a mí me produce mucha satisfacción cuando mis alumnos, terminando la clase, se quedaban pasmados. Y me decían, es que usted está marcando un antes y después en nuestras vidas. Nos está enseñando cosas que no habíamos visto, pero estaban ahí. Exacto. Y eso es para mí lo más apasionante que existe en el mundo, porque al final, a través de ellos, de dignificarlos, dignifico también el derecho, lo que tanto amo y me apasiona. Entonces es una de mis facetas más importantes, justamente el dar clases, porque es un acto de humildad y también yo recibo muchísimo, porque sé que al final ellos van a poder, por lo menos, limitar el poder del que yo también estoy justamente evidenciando que no funciona. Y coincido contigo en aquello de dignificar. Sí. Y también en aquello que decías de sentirte un poco como en estado de gracia, ¿no? Sí. A mí me pasa lo mismo también cuando doy clases. Estás frente a un grupo, a un montón de mentes jóvenes y quieres inocular un poco del conocimiento que tienes en ellos, ¿no? Y de pronto pues, te sale la pasión, esa pasión de la que decíamos. ¿Tú qué piensas acerca de las nuevas generaciones de jóvenes abogados que están tratando de seguir tus pasos, que te admiran, que te siguen y que van a dedicarse en estos tiempos a una materia que es la jurídica, de pronto, como tú bien lo dijiste, a veces puesta a merced del Estado, ¿no? Claro. Creo que el trabajo, el labor y qué pienso en las generaciones, bueno, voy a responder. El trabajo y el labor de poder mejorar las generaciones es nuestro, Claro. de los que ya estamos en las trincheras. Uh-huh. ¿Y qué pienso de las generaciones? Pienso que son maravillosas. Sí.
que son mentes que pueden ser justamente llevadas a potenciar creo que nuestros proyectos como lo estamos comentando, de poder disminuir las diferencias, de poder hacer los abogados que tengan conciencia de lo que está sucediendo como factores de poder, de exclusión, de opresión, de por qué el derecho es inefectivo, de por qué la corrupción está devorando nuestra profesión, y todo ello. He escuchado muchos comentarios, y seguramente tú también, amigo, de que luego dicen es que son generaciones perdidas. Igual, sí he escuchado. Yo creo que eso es un gravísimo error. Sí, es lo contrario. Y a mí me molesta mucho escucharlo. Porque creo que eso es como si nosotros, que ahora estamos formándolos, dijéramos que nosotros también somos una generación perdida. Claro. Porque entonces no tenemos capacidad de mejorar, de poderles atribuir a algo, de poderles dar armas para poderse ejercer la profesión con dignidad. Entonces creo que son maravillosas. Solamente tenemos que facilitarles el conocimiento y llevárselos a mejores términos. Creo que la responsabilidad es nuestra. Ahora quiero hablar sobre tu segundo libro. Habíamos platicado de que la vara te quedó muy alta, ¿no? ¿Cómo hacer de pronto para ponerte otra vez a trabajar, estudiar otra vez todo ese tiempo que ya lo habías hecho antes, pero enfocarte en una nueva obra? Supongo que es complicado. Bastante, porque pues uno va evolucionando el pensamiento, va perdiendo esa capacidad juvenil de dejarla así como la libertad de pensamiento. ¿Verdad? Se va endureciendo por la vida y por los derroteros. Sí. Sin embargo, el libro se trata sobre el garantismo probatorio y es una crítica desde la filosofía del derecho. El proyecto que me mueve en este sentido ya no es el filósofo Edgar Eduardo solamente, sino que ya es el teórico práctico Edgar Eduardo el que escribió este libro. Porque en realidad es una propuesta sobre cómo pueden razonar mejor los jueces, los magistrados, en relación con los hechos que se plantean en el derecho. Nos han entrenado a los abogados en general a pensar solamente en las normas, en cómo interpretarlas, pero no cómo interpretar hechos, cómo lograr que una decisión esté justificada o que nuestra demanda esté planteada sobre justamente enlaces con la realidad y que podamos lograr mejores resultados para nuestros clientes. Exacto. Esa justificación en materia probatoria se basa en un proceso complejísimo de calificación de supuestos de hechos normativos y de supuestos de hechos fácticos. El tema del razonamiento probatorio es que se cree que lo que vamos a probar son hechos y no. Lo que se prueba son enunciados sobre los hechos. Entonces, como se están probando enunciados sobre los hechos, la forma en la que vamos a inducir el razonamiento del juez y por lo tanto cómo va a razonar el juez es muy importante, porque si no logramos darles instrumentos y herramientas eficaces para que haga pues ostensible la forma en que derivó una decisión en el tema de los hechos, pues va a ser pura arbitrariedad. Es que yo interpreté el artículo 2 de la ley del impuesto al valor agregado, que dice que la tasa del 0% solamente opera para los alimentos que están destinados al consumo humano. Entonces, no te voy a resolver a favor de la autoridad fiscal, es decir, que se rechace la devolución. Bueno, oye, pero no analizaste los hechos. Los hechos es que yo estoy importando piñas en almíbar ligero, en bolsa aluminizada, los cuales están destinados a ser un ingrediente. Y ese ingrediente va para las pizzas hawaianas y se importan por una empresa que al final esa tasa del 0% es aplicable a estas piñas. Y te lo voy a demostrar con una pericial en ingeniería en alimentos, pericial en administración de empresas, en contabilidad y con el contrato de Alsea. Te lo voy a demostrar con órdenes de compra, con recetarios y hasta con una inspección ocular. Claro. Entonces, todo ello va armando un esquema de razonamiento para el juez. Pero si también el litigante no sabe plantear modelos de prueba y modelos argumentativos en relación con los hechos, seguramente no va a lograr un resultado eficaz para sus clientes y va a dejar a la pura arbitrariedad del magistrado resolverle en contra. Y también para los magistrados, para los jueces, necesitan tener esas herramientas de esquemas de inferencias y de deducciones, de máximas de la experiencia, de los alcances documentales y saber analizar argumentaciones para posteriormente poder argumentar y justificar la decisión. Entonces, eso es un tema interesantísimo, pero así lo resumiría.
Y digo, con esto cierro esta pregunta que me formulas. Justamente Zaffaroni en el prólogo decía que Gustav Radbruch, que fue un filósofo alemán brillante, al escribir la biografía de Anselm von Feuerbach, lo escribió en 3 facetas: la de filósofo, la de juez y la de legislador. Mira. Entonces, dejándole la primera, la de filósofo, a sus tempraneros años de vida, donde escribieron su primera obra en materia penal. Y creo que me pasa lo mismo. Yo creo que ese filósofo, pues es que se quedó en hacer una teoría de la decisión judicial para América Latina. Mi faceta de juez, yo no diría juez, diría litigante, sería garantismo probatorio, y ya vendrá pues mucho más. Y la tercera faceta. Seguramente, pero esa creo que todavía no he llegado. Está poco a poco calentándose en la mente de un abogado tan brillante como tú. Muchas gracias. Quiero platicarle a todos nuestros amigos que ven este episodio que también te dedicas a un área un poco árida, técnica, que es el derecho tributario. Has contribuido con tus aportes a un montón de revistas especializadas de derecho fiscal. Cuéntanos esta experiencia y tu pasión también por el derecho fiscal y tributario. Claro que sí. El derecho fiscal, fíjate que es algo muy interesante. Yo llegué a él como una manera justamente de poder controvertir los actos del Estado. Yo siempre cuando hablaba de tributario pensaba en contencioso administrativo. Sí. Yo me considero, no soy de aquellos, con todo respeto lo digo, fiscalistas que a lo mejor piensan en vamos a hacer ingeniería fiscal, estrategias fiscales, que eso está muy bien. Debe haber todo, ¿no? Claro. Pero yo me considero más un jurista contencioso administrativo, un litigante. Exacto. Por supuesto que puedo plantear una opinión, una estrategia, pero mi preponderancia se basa en litigar en contra del Estado. Me apasiona muchísimo poder pues, obtener nulidades o revocaciones o amparos cuando sé que estoy peleando en contra de una relación dispar, pues donde el Estado está muchas veces excediéndose en sus facultades. Claro. O discrecionalmente pues poniendo en la lona a un gobernado, a un particular. Entonces lo veo como una manera de litigar. Por eso creo que me apasiona tanto. La parte técnica es algo interesante lo que me comentabas. Sí. Digamos que es muy técnico, sí. Es complicado los conceptos. Personalmente, como soy una persona muy pues autodidacta, muy inquieta, pues no se me dificultó mucho poder conocer la técnica contable, la técnica administrativa. Lo que a mí me ha funcionado mucho es justamente poder poner la filosofía del derecho y la teoría del derecho al servicio de una materia tan técnica para poder derivar resultados en los litigios muy interesantes. Y adicionalmente tener la gran fortuna y la bendición de Dios de conocer grandes amigos así como tú que me brindaron la posibilidad, y decías de las revistas, de escribir, por ejemplo, en la revista de Defensa Fiscal, la revista de Estrategias Fiscales en México, una revista de circulación nacional, y que pues yo me siento igual como si hubiera cumplido un sueño, y eso sí lo digo a su público, a tu público, pues se lo debo aquí al maestro Osiris. Oh, maestro, es un gusto que hayas escrito para esta revista, sigues escribiendo. Es correcto. Es una revista que tiene ya casi 3 décadas, fíjate, 3 décadas de darle al contribuyente herramientas para poder defenderse del Estado, ¿no? Ahora, ustedes los abogados fiscalistas, porque también esa es tu vertiente, ¿qué son en realidad? ¿Cómo te consideras tú? ¿Un garante del Estado de Derecho? ¿Un gurú de lo fiscal? Porque siempre estás pensando lo fiscal desde todas sus formas y por ahí te metes en algún resquicio para poder, como tú bien lo dices, ganar los casos. Sí, yo me considero un abogado, pues fiscalista, pero filósofo del derecho. Yo siempre lo voy a decir así, porque creo que nuestro derecho fiscal ha sido pues como relegado a aquellas materias puramente técnicas. Y muy poco se ha pensado desde la filosofía del derecho y la sociología jurídica. Sí. Creo que esa deuda que tenemos los juristas que nos apasiona esta materia es grandísima, pero también nos corresponde entonces o nos da una oportunidad de poder aportar a humanizar la materia. Creo que el derecho tributario está deshumanizado y por eso es que existen tantas facultades,
tan pocas garantías para el gobernado, y pues eso no creo que solamente sea una arbitrariedad del Estado, creo que también es gracias a la ausencia de filósofos del derecho y de teóricos del derecho que contengan esas pulsiones normales de la política. Entonces, resumiendo, pues me considero un abogado fiscalista que propugna por la mayor realización del Estado, pero yo diría del Estado constitucional democrático de derecho, que ya no solamente integra las leyes técnicas, sino también a la esfera de lo indecidible, a los derechos fundamentales, como la ley del más débil, que seguramente también son los contribuyentes pequeños y medianos y no los grandes contribuyentes, porque al final de cuentas creo que el discurso oficial se ha encargado de poder reducir las garantías del derecho fiscal, como poniendo en el foco como si todos fuéramos grandes contribuyentes, y creo que no. Aquí la idea es que tenemos una base tributaria que a duras penas sí sobrevive, y tenemos que ayudarles a alzar la voz, porque ellos también tienen derechos. Me acuerdo mucho de esos artículos tuyos en defensa fiscal. Por cierto, le mandamos un saludo al doctor Daniel Guzmán López, que es el director general de la revista y que ha tenido a bien ser un benefactor de los defensores del contribuyente. Pero todos esos artículos que tú mandabas eran en verdad maravillosos. La gente me decía que te seguía todo el tiempo porque dabas en el clavo a todas las cosas que a ellos les parecía un poco, no sé, inusitadas, pero que tú bajabas el nivel de entendimiento, y yo creo que la filosofía te ayudó mucho para hacer eso. Claro. La filosofía es para justamente las personas comunes. Uh-huh. Yo creo que los tiempos de los filósofos crípticos, sí, oscuros, ya deben de dejarse atrás, precisamente porque lo que busca hoy las personas es que les lleves la información lo más simple posible. Y qué mejor que llevarles algo que es difícil, hacérselos fácil, y con ello poder lograr una transformación en sus vidas. La filosofía, y eso me lo decía un profesor, Miguel Ángel Ciuro Caldani también, lo decía, la filosofía lo que te brinda es vivir intranquilamente, porque ya te vas a estar cuestionando todo, uh-huh, pero vivirás auténticamente. Ahí está. Te regalarán la pregunta. Uh-huh. Y hablando de filosofía, sí, la siguiente pregunta va de eso. Tú que eres un jurista muy cercano a la filosofía, sí, ¿qué filósofo o filósofos son tuyos de cabecera, o los sigues, o los recomiendas, o están siempre presentes en tu pensamiento? Yo diría que Michel Foucault, claro, yo diría que es así como mi referente ahorita, como que se me viene a la cabeza más pronto, porque algo que tiene él es que al ser un estructuralista, uh-huh, ponía en evidencia justamente los factores de poder, sí, que provocaban una dominación. Y él, propuso un material enciclopédico en relación con esto. Analizó desde la sexualidad, desde la clínica, los hospitales, las iglesias, las prisiones, sí, el poder punitivo, uh-huh, la malestar social. En realidad todo su sistema es sumamente interesante y apasionante. A mí eso sería de los principales filósofos. Ya si nos vamos a otro tipo de esquemas, pues son interesantes. Uh-huh. Por ejemplo, obviamente Heidegger, sí, Martin Heidegger, el ex rector de Friburgo en aquella época nazi. Maravilloso. Es muy bueno, sí, pero a lo mejor solamente como para poder analizar la técnica, porque él critica la técnica. Claro. Tiene una frase muy buena, ¿no? De que qué viene después, cuando ya la humanidad lo haya logrado todo, ya haya conquistado la pura técnica. Y se abrocha con lo que platicábamos de derecho fiscal. Exacto. La ciencia no piensa, decía Heidegger. Creo que el derecho fiscal no piensa. Y eso... Es una técnica, claro. Exactamente. Sí. Cuando se reduce a técnica. Cuando se reduce a técnica. Claro. Necesita ahondar el pensamiento, ¿no? ¿Qué otro filósofo? Ya dijiste Heidegger, ya dijiste Foucault. Hay un filósofo que también ha estudiado la antropología que a mí me ha encantado y fascinado, René Girard. Girard. No sé si realmente no es tan conocido, pero él ha analizado sobre el origen de la violencia. Uh-huh. Es muy interesante porque pues justamente analiza desde los aspectos más primitivos cómo la función del ejercicio violento ha tenido un objetivo expiatorio. Okay. Entonces,
es interesante porque cuando lo mueves a nuestro conocimiento jurídico, pues te das cuenta que el sistema penal o el sistema fiscal son canalizadores de la violencia y que muchas veces los contribuyentes o los que son sentenciados en materia penal pues se vuelven chivos expiatorios del sistema. Entonces nos volvemos como dice por ahí Zaffaroni, justamente analizando este aspecto, como fontaneros de los desagües del sistema penal y fiscal, que es al final un sistema de expiación. Exacto. René Girard es muy apasionante. Y bueno, en este aspecto, otro tipo de filósofos, digamos, posmodernos, Byung-Chul Han, por supuesto. Una joya. Una joya. De Oriente, claro. ¿Mandé? De Oriente. De Oriente, claro. Pero ya totalmente occidentalizado. Claro. Sí, es surcoreano y se fue a estudiar a Friburgo, Alemania. Así es. Sí, ese también es uno de mis favoritos, que analiza ya estructuras sociales y la sociedad del cansancio, la sociedad de la información, la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que está en boga? Claro. Y es lo que a nosotros nos interesa también. Hace rato estábamos hablando acerca de la modernidad líquida de Bauman, ¿no? Bauman. De cómo este mundo pareciera que camina vertiginosamente y no nos deja pensar del todo. Yo quiero saber un poco cómo se logra en este mundo de peripecias y de estridencias construir algo propio. Es decir, ¿cómo se funda tu despacho? Es muy buena pregunta. Pues bueno, se funda igualmente con un sueño, con un compromiso, con la necesidad de dignificar el derecho, con las oportunidades que la vida me ha dado, gracias a Dios que yo soy creyente. Y justamente en este aspecto, pues también fue en atreverme, en confiar en mí. Y digo, hay que mencionarlo, yo estuve pues prácticamente 7 años con el doctor Silvino Vergara Nava, Sí. quien considero un gran amigo y un mentor en mi vida profesional. Un Porque él me saludo dio para la el doctor oportunidad. Silvino también, ¿no? Sí, uno de los grandes fiscalistas Sí. de México. Y bueno, él me dio la oportunidad de aprender y también de soñar. Exacto. Entonces, pues así fue cuando un día me di cuenta que comenzaba a buscarme los clientes de manera independiente, pues tuve que comentar mi salida con el doctor y pues fundar Pérez Orosa y Asociados. Así es. ¿Qué quieres definir? ¿Qué principios, valores quieres definir con la firma Pérez Orosa y Asociados? Es decir, a toda la gente que nos está escuchando y nos ve, ¿qué significa Pérez Orosa y Asociados? Recuperar la confianza en el derecho. Ok. Eso nos mueve. Yo siempre lo he dicho en el despacho y se lo digo a mis abogados y abogadas. Les digo, tenemos que recuperar la confianza en el derecho. Sí. Porque estamos en tiempos oscuros para el pensamiento jurídico. Es verdad. Ese sería nuestro principal valor. Sí. Yo creo que lo has logrado, amigo, porque eres una persona íntegra y porque gente como tú da confianza. Y la gente te busca, la gente te admira y la gente siempre está pensando en que eres una especie de faro luminoso que los va a ayudar a entender sus problemas jurídicos y a resolverlos, por supuesto. Amigo, los casos que dejan huella en ustedes los abogados son imprescindibles. ¿Hay un caso en específico que te enseñó, que podríamos decirlo así, te martirizó mentalmente para poder resolverlo? ¿Cuál es ese caso que marcó un antes y un después? Todos. Todos. Todos, absolutamente. Siempre es un reto. Cada uno de ellos me enseña algo nuevo. Me dan una preocupación nueva, pero también otra satisfacción. Claro. Y dice por ahí Eduardo Couture, que es un gran jurista, lo fue, ya falleció, pero decía que en su decálogo de los abogados decía que, y esto se los comparto justo a los que estudian Derecho, que nunca te puedes vanagloriar por tus victorias, ni tampoco derrotar o sentirte lastimado por los no triunfos, las derrotas, ¿no? Tienes que seguir, porque si no el lastre para nosotros los juristas se vuelve muy pesado y no vamos a poder vivir. Entonces hay que aprender de todo. Hablando de eso, el fracaso también da lecciones. Claro. ¿Hay algún momento en tu vida donde te sentiste un poco así, abandonado del mundo y dijiste, ¿qué voy a hacer ahora? Nos pasa a todos, ¿no? Claro. Cuando me atreví a salir del despacho del doctor Silvino Vergara, Sí. me sentí así. Y digo, lo comento porque
pues a mí me hizo aprender muchísimo, porque al final te encuentras solo contra el mundo. Claro. Y solamente te tienes a ti y por supuesto a tu familia como un motivo. Uh-huh. Pero pues yo no lo consideré como una derrota, sino como pues un renacer. Y pues ahora me siento mucho mejor de lo que me sentía antes. Entonces creo que es así. En el litigio, pues sí, claro que suceden las derrotas. Somos imperfectos. Siempre tengo un dicho que nosotros los litigantes solamente debemos de asumir una responsabilidad hasta donde el máximo grado de nuestra diligencia lo permita, no más allá. Qué buena frase. Hay que pelear los asuntos como propios, pero perderlos como ajenos. Ahí está, cierto. Ahora, quiero platicar un poco acerca de esto que acabas de decir. Tú lo hiciste por tu conocimiento propio, por expandir un poco los alcances tuyos, pero también por la familia. ¿Qué significa para ti la familia? Es el centro de mi vida. Creo que somos pues bastante débiles si no tenemos un motor. En el caso, pues por supuesto que es mi familia, mi esposa, mi hijo, pues obviamente son los centros de mi vida y que propician que yo pues saque la valentía y que nunca me sienta débil. Entonces, creo que son el centro de todo y el proyecto último de cualquier ser humano en lo personal, digo, a mi grado de valoración, eso sería. Tú amas a México. ¿Por qué? Bueno, creo que México nos ha dado muchísimo en relación con nuestra historia, con nuestra cultura. Tenemos una deuda histórica, los del presente con los del pasado. No creo que seamos producto de un accidente, de una deformidad, sino que todo lo contrario. Tenemos una cultura que merece ser puesta en la historia universal. Claro. Vino un filósofo, trajeron en las ideas a un filósofo Hegel, uh-huh, que justamente pues, tenía su concepción de la historia universal como una historia de civilización, siempre para adelante. Hablaba del espíritu, de los espíritus en sus diferentes estadios, ¿no? El espíritu subjetivo, el espíritu objetivo y el espíritu absoluto. Para Hegel, para los europeos en general, pues México, América Latina no tenía historia, por lo tanto no tenía futuro. Por eso José Vasconcelos, en UNAM, reafirmó con esa frase, fue una contestación a Hegel, que dijo, por mi raza hablará el espíritu. Claro. Creo que eso hay que reivindicarlo. Sí. Creo que nosotros tenemos que formar nuestra propia idea, nuestra filosofía, nuestro conocimiento y sobre todo que tenemos la grandísima oportunidad de mirar desde el oprimido. Y eso, créeme, que nos da una mayor amplitud que los propios europeos que solamente ven jardines ordenados. Nosotros vemos puro caos y sabemos solucionar cosas más complejas. Alejarnos un poco del eurocentrismo. Correcto. ¿No? Y estoy totalmente de acuerdo contigo, amigo. Ahora, vamos a dejar un poco de lado al abogado, al litigante, al académico y al autor, al jurista. Y quiero hablar un poquito de las cosas que también te apasionan. El deporte, por ejemplo, el gimnasio. Cuéntanos, ¿qué otras cosas haces para tener este equilibrio como ser humano? Sí, procuro atender mi situación personal, mi estabilidad emocional, concretamente con el gimnasio. Como te decía al principio del programa, pues yo desde muy joven he sido muy inquieto. Uh-huh. Entonces, una manera también de autocontrol es poder desestresarme y dejar energías, pues justamente a través del ejercicio, del gimnasio. Y creo que una persona íntegra es aquel que mantiene una fuerza mental uh-huh. en equivalencia con una fuerza física. Hay que tener esa integralidad para poder dar resultados y poder también estar preparado para cualquier reto. Uh-huh. Porque, bueno, eso sería la función del gimnasio. Procuro estar con la familia el mayor tiempo posible que mi profesión lo permita, que también estoy muy ocupado la mayoría del tiempo, pero siempre intento priorizarlos. Y también, bueno, disfruto mucho, pues, leer. Si no estoy con mi familia o a veces estoy con mi familia, estoy leyendo. Pero eso me agrada mucho porque, bueno, mi hijo, que es un niño brillantísimo ¿sí? y lo veo muy avanzado, pues ya comienza a agarrar libros, comienza a tener un buen ejemplo y creo que bueno, estoy intentando pues como que coadyuvar todas esas cosas.
Hablábamos hace rato de la educación de los hijos. Bueno, eres un padre muy amoroso, tienes el ejemplo de tu padre y desde luego ese niño, ¿no?, será un brillante abogado. ¿Por qué no? ¿Cierto? Espero que sí. Sí, espero que sí. La verdad es que digo, mi esposa ahí luego se enoja porque me dice, pero es que va a vivir intranquilo como tú. Y le digo, bueno, es probable, pero te aseguro que va a hacer mucho bien que él pueda ayudar a los demás y que trascienda en su vida como una persona que hizo que los demás durmieran más tranquilos, que con libertad, con su patrimonio. Tenía un profesor muy bueno que en la UBA, Nicolás Bainer, que nos decía lo siguiente, y lo comparto, decía, yo no le digo a mi hijo que se ponga una chamarra solo porque quiero que no se enferme. Decía, yo se lo digo porque lo amo, Claro. porque me importa. El derecho es así. Tú no le dices a tu cliente que pues no presentes esta declaración así, o cuidado con tus materiales de operaciones, o cuidado con este contrato, etcétera, solamente porque se lo tengas que decir. Se lo dices porque te importa. Exacto. Ahí está el punto de quiebre y ahí está algo que nos hace reflexionar en algo muy importante, que es el legado. Eso. ¿Cómo quieres que te recuerde la gente? Eres un abogado muy joven y que sin embargo ya tiene una gran trayectoria. ¿Qué va a pasar con Edgar Eduardo Pérez Hernández en cuestión de ese legado? ¿Cómo quieres que te recuerde la gente? Quiero que me recuerden como abogado. Sí. Digo, siempre ha sido ese mi gran sueño. Y como una persona que ayudó y que dejó algo bueno en su vida. Que sepa que a lo mejor si le pasó una desgracia a mis clientes, por lo menos me recuerden como, bueno, me pasó la desgracia, pero mi abogado me ayudó. Mi abogado, y te lo comparto, y yo he llorado con mis clientes. Sí, porque a veces me platican que, por ejemplo, el día que vamos a presentar la demanda, Sí. ese día falleció su mamá, o ese día se le quemó su negocio, Claro. y me comparten, y existe ese sentimiento, y se comparte como que la visión de ayudar, del servir. Quiero que me vean así, como una persona que supo servir. Y espero, que mi hijo replique ese legado. Porque un legado es legado si es replicado, si no, se olvida. Exactamente, tú lo has dicho. Sobre la vida, ¿cuál sería, como abogado, tu mejor argumento sobre la vida? Creo que la vida hay que disfrutarla en cada una de sus posibilidades, porque al final, como diría Martin Heidegger, está la muerte. Sí. Y si no vivimos inauténticamente. Creo que el ser humano necesita apuntar a tener una existencia consciente, auténtica, libre. Y creo que la filosofía, la sociología, la lectura, otorga esas herramientas de libertad. Creo que si vivimos sin ellas, no estamos viviendo. Entonces la vida es esa, la conciencia de que vas a morir y por lo tanto debes de ser libre y no estar oprimido. ¿Qué sigue para el despacho? ¿Qué sigue para ti en lo particular? Pues quisiera expandirme. Pues mi hermano está también, así como tú, que tienes a tu hermano en este proyecto, yo tengo al mío en mi proyecto. Qué fabuloso. Y eso es fabuloso. Sí. Porque nadie, y tú lo sabes, no puedes confiar en nadie más para un negocio, para un proyecto, que en tu propio hermano. Claro, eso es maravilloso, si lo tenemos. Y pues espero que a lo mejor pudiéramos expandirnos a más ciudades. Yo apunto a Ciudad de México en un mediano plazo. Excelente. Que podamos abrir una oficina allá. Mi hermano es abogado también. Entonces, pues ampliarnos, Veracruz y así sucesivamente hasta donde Dios me dé vida. Dios va a ser muy benevolente contigo. Espero. La vida lo está haciendo. Te respeto mucho, amigo. Igual. Te quiero, te aprecio. Igual. Gracias por compartir todo tu conocimiento en este episodio de Pensar Resistir. Y créeme que es un honor haber charlado contigo. El honor es mío. Igualmente mi aprecio, mi cariño y mi admiración siempre para ti, que tienes una calidad humana que igualmente yo diría que pareces argentino. Gracias, amigo. A toda la gente que nos ve en este episodio de Pensar Resistir, no se pierdan a el abogado Edgar Eduardo Pérez Hernández y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, amigo. Extraordinario. Amigo, no, tú eres el